y ya nuestra querida hermana Claudia Itzaguirre está con nosotros. Para respetar su tiempo y el de ustedes, vamos a iniciar. Le voy a pedir, por favor, a Paz, si eres tan amable de hacer la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí está la hermanita Claudia Itzaguirre, se queda con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. No sé si sería posible verles la carita a todos porque la verdad es que Todos ver números y nombres. Negritos. Poquito para a poquito. saber con quién estoy conversando. Buenas tardes. Allá en Estados Unidos, ¿qué hora es? Ahorita son las 7:07, querida hermana. Ah, bueno, ya estamos unificados por el horario de invierno de acá de México. Ah, ok, perfecto. Sí, muy bien. Y los otros, que no se les ve la cara, que no sean tímidos. Todos Aunque somos bellos. Son tímidas, son puras mujeres, estoy viendo, ¿verdad? Parece ser que sí. Parece ser que sí. Okay. Pues yo solo veo a 5. Sí, yo también. Bueno, en su momento les pedimos, queridas hermanas, que pongan ahí su video para que podamos verlas y así participar. Sí, por favor, así ya las conozco también. Pues bueno, el tema que me pidieron compartir con ustedes es un tallercito sobre oración y es un tema muy amplio, ¿sí? Que da para mucho. Es un tema que, siendo apóstoles de la cruz, nos tiene que resultar muy familiar. Sí, yo creo que Conchita, nuestra madre, pues es nuestra gran maestra, la que nos enseñó a orar, ¿verdad? Y el gran maestro de Conchita, de nuestra madre, pues fue Jesús. Él fue el que la fue llevando, la fue educando en la oración y la fue purificando también en la oración. ¿Sí? Entonces, pues voy a hablar primero del tema así como muy amplio y luego me voy a enfocar en lo que Jesús le decía a Concha, ¿verdad? Cómo quería que fuera la oración. Y la invitación era para los apóstoles de la cruz, o sea, para todos, no nada más es para Conchita. Entonces, hablando en general sobre la oración, pues tenemos que decir que la oración no es otra cosa que una relación, ¿sí? Es una relación con Dios. No es un monólogo, no puede haber oración si no hay dos, ¿sí? Si no somos conscientes de que estamos queriendo al orar, comunicándonos con Dios, ¿sí? Y por eso les digo que es entre dos, porque es una comunicación. Y partiendo de ahí, entonces podemos decir, les vuelvo a repetir, no es un monólogo,
no es un hablar y hablar y hablar y hablar y pedir, 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 rezar, rezar. Y a veces creemos que estamos orando cuando rezamos mucho, ¿sí? Aunque el rosario es un rezo como tal, porque estamos rezando, es también un modo de orar y de contemplar. Entonces es muy importante que nos quede clara esta parte, ¿verdad? La oración es un diálogo y la oración es cuestión también del corazón, ¿sí? No es un diálogo mental, no es un diálogo intelectual, no es un diálogo de relaciones laborales, ¿sí? Es un diálogo que parte desde el corazón y que entran en juego nuestras potencias, ¿verdad? Nuestra voluntad, entra también nuestra imaginación, ¿sí? Y nuestro cuerpo en totalidad. Entonces, la oración es entrar en una relación de intimidad con Dios, ¿sí? Esto en la práctica, pues nos va a implicar unas cosas, ¿verdad? Yo cuando doy este tema, lo primero que hago es aclararles, o sea, la oración requiere tiempo. No podemos hablar de oración, de ir creciendo en la oración, si no le damos un tiempo. Sí, yo les ponía el ejemplo por ejemplo, de hablar con su mamá sí, con su mamá. No es lo mismo el hablar por teléfono con ella desde el súper y vas hablando con ella y que estar hablando con ella en un momento en que se dan cita, que se encuentran, aunque sea por teléfono, ¿sí? Vamos a hablar, mamá, y ¿cómo ves si a las 5 de la tarde te llamo? Entonces, le estás dando un espacio para el encuentro con tu mamá. Es lo mismo la oración, ¿sí? Mucha gente a mí me dice, pero es que yo sí oro, mire, yo oro en el carro, oro en el trabajo, oro cuando estoy de compras, cuando me estoy bañando, cuando me levanto, o sea, yo decía, yo les digo así como son medio de WhatsApp, no, pues ya me ganaron, son contemplativos, ya bien por ustedes. Pero no, o sea, sí es, fíjense, la oración alimenta nuestro día a día, nuestras horas. Entonces, para poderlo convertir en contemplación, mientras no le demos espacio específico a la oración, nuestro proceso de madurez en la oración pues se va ralentando, es decir, se va haciendo más lento el proceso de ir creciendo en la oración, ¿sí? ¿Y por qué les digo que la oración alimenta nuestro día a día para poder llegar a la contemplación? Porque la tirada de Dios con nosotros es el que mantengamos un diálogo constante, ¿sí? Lo que el padre Félix le decía a los hermanos, a los misioneros y aún a Concha, ¿sí? Lo que le llama la atención amorosa. No sé si han oído hablar de ese término, de lo que es la atención amorosa. Que levante la mano quien ha oído hablar de lo que es la atención amorosa. No. No han oído hablar de la atención amorosa. Es el tener el corazón dispuesto las 24 horas del día a Dios. Y alguno me puede decir, no, pues está bien cañón, porque pues como las 24 horas del día con el corazón atento a Dios, pues se va ejercitando, ¿sí? El alma, la mente, el cuerpo se va ejercitando
con esos espacios que le damos a la oración. ¿Sí? Ese diálogo que es solo para, ese momento que es solo para Dios y yo. ¿Sí? De esa manera es como vamos aprendiendo a que nuestras antenitas estén atentas a ir percibiendo el paso de Dios en mi vida. Que eso es la contemplación. La contemplación es descubrir a Dios en todas las cosas y en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Pues porque Él está en todos lados. ¿Sí? Pero esto no se logra si no le damos espacios específicos a irlo conociendo. Y si ustedes se ponen a pensar en lo que es una relación de amistad o de pareja, pues no, cuando tú primero te enamoriscas de una persona, si no la conoces más, pues no se queda más que en eso. Digo, ¿cuántas podemos decir que tuvimos amores platónicos? ¿Sí? Hasta los artistas, ¿verdad? Yo me acuerdo en mis tiempos que a mí me gustaba mucho este artista Tom Selleck, y era mi amor platónico. Tenía yo 15 años, ya, o sea, ya nevó para esas épocas, pero pues hasta ahí llegó. ¿Por qué? Pues porque no lo conocí más, ¿sí? A los 19 se me atravesó Jesucito y ahí sí ya no tuve ojos para otro. Pero esta parte es, si no se da la relación, ¿sí? El conocimiento mutuo, no se puede llegar a una profundidad, ¿sí? No se puede llegar a amar como realmente sería el poder hablar de una relación. Igual pasa con Dios, ¿sí? Podemos decir que lo conocemos, pero si no tenemos una relación que vaya profundizando a través de la oración, pues no podemos hablar de conocerlo, ¿sí? Y al irlo conociendo más a Dios a través de la oración, nos vamos dando cuenta de que no nos la acabamos para conocer al Señor. Entonces es bien importante el que entendamos que la oración no es ¿cómo decirles? Un requisito, un elemento más de ser apóstoles de la cruz o de vivir la vida cristiana en general, porque la oración es cuestión de para todo mundo, ¿verdad? Para todo cristiano. No es eso, es mucho más allá. Para ser cristiano necesitamos la oración. Y si no, es como si fuéramos miembros de un club. Igual pasa con el apostolado de la cruz. Si realmente no vamos conociendo más al Señor desde el corazón, porque yo sé que ustedes llevan una formación muy padre, que me encanta la formación que llevan como apóstoles de la cruz. Si no se da esa relación con el corazón, nos quedamos acá, ¿eh? Y podemos ser maestras de primero, segundo, tercero, formación permanente, coordinadoras, animadoras, enlaces y demás. Pero si nada más está aquí y no baja acá, pues a lo mejor son muy eficaces, pero eso no transforma la vida. Eso no planifica su vida. Eso no los transforma en una cruz viva. ¿Sí? Esta parte de irlos transformando en Jesucristo, ¿sí? En la cruz del apostolado viviente, a lo que nos llama el Señor, ¿sí? Siendo también transformándonos en Jesús sacerdote y víctima como apóstoles de la cruz, pues no será solamente acá, ¿sí? Porque se quedaría muy superficial en conocimientos. Tiene que partir, fíjense, bajar y partir desde el corazón. Y eso es lo que cambia la vida. Y entonces estamos hablando de que partimos de que la oración surge por un encuentro personal con Jesús, ¿sí? Por un encuentro personal con Dios Trino, porque esto es lo maravilloso de nuestro Dios, ¿verdad? Que hay etapas en la vida de oración que a veces nos inclinamos más hacia la relación con el Padre, por momentos que estamos viviendo en nuestra historia,
por situaciones de vivencia muy puntuales, y entonces nos relacionamos más con el Padre, o si no más con Jesús, o si no más con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el regalo tan grande que tenemos con nuestro Dios trino. Y que también con María, porque también María entra en nuestra oración. ¿Sí? Entonces es bien importante el que tengamos conciencia de que la oración da inicio con un encuentro con alguien, con ese alguien con mayúscula. Y si no, es un amor platónico, como les decía yo, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta que yo los invitaría a que se hicieran es, ¿realmente conozco a Jesús? ¿He tenido un encuentro personal con Dios? Si es así, tenemos el camino para empezar o para seguir caminando en nuestra vida de oración. Y si no lo tenemos, que alguien me dijera, pues es que no sé de qué habla, hermana, ¿cómo que un encuentro personal? Pues yo lo conocí desde chiquito y desde que hice la primera comunión. Hay gente que así lo ha vivido, como alguien muy cercano a su vida. Perfecto. Pero también hay quienes hemos tenido un encuentro que cambia la vida a través de las obras de la cruz, a través de una Eucaristía, a través de una adoración eucarística, a través de un retiro, a través de una persona, de un sacerdote, de alguien que me dio a conocer a Jesús o a Dios. Sí, a Dios trino. Entonces, si estamos hablando de que es un encuentro con el otro con mayúscula, entonces podemos empezar a hablar de oración. Y hay muchos tipos de oración. ¿Sí? Hay la oración de alabanza, la oración de acción de gracias, la oración intelectual, la oración con el cuerpo, la oración de meditación, la lección divina. Y de eso no quiero hablar ahorita porque realmente sería muy largo. Pero hay muchos tipos de oración. ¿Sí? Y se pudiera decir que cuando estamos hablando de cómo son de relación, entonces podemos hablar de que cada ser humano que quiera relacionarse con Dios tiene un estilo específico de oración, de orar. ¿Sí? Entonces, nosotros como miembros de la espiritualidad de la cruz, hay un modo específico que es la adoración eucarística. ¿Sí? Ese es un modo muy específico del apóstol de la cruz. Nos relacionamos con Dios a través de Jesús Eucaristía. ¿Sí? Y esto es sentir un atractivo muy especial por Jesús Eucaristía. Y no nada más es porque las madres de la cruz tienen adoración de día y de noche, entonces ellas son. No. Los que vivimos la espiritualidad de la cruz, vivimos en torno a la Eucaristía. ¿Sí? A la Eucaristía como celebración y a la Eucaristía como sacramento para adorar. ¿Sí? Y ahí es donde el Señor más se deja ir con gracias y bendiciones. Cuando estamos ante Él en la Eucaristía. Y yo sé que muchos de ustedes por su vida diaria no tienen la oportunidad de ir diariamente. Yo eso lo entiendo. ¿Sí? Pero sí se puede, como les vuelvo a insistir, tener momentos de oración. Y en donde hagan un rinconcito, un espacio de su vida para estar con Él. ¿Sí? Y los signos, pues ahí pueden ser muy importantes, ahí para quienes los signos les ayudan mucho. Hay gente que no, pero hay gente que sí. Y puedes poner la Sagrada Biblia abierta, una veladora, una imagen de Jesús o de la Trinidad o del Padre, como ustedes quieran, y poder darles espacio de su tiempo a Dios para irlo conociendo más. ¿Sí? Ahora, la oración tiene dos vertientes. Una que se alimenta con la palabra de Dios, con la doctrina de la espiritualidad de la cruz, y otra que se alimenta con el corazón, con el diálogo afectivo con Dios. Y las dos son importantes y son necesarias y se entremezclan y van ayudándonos a madurar.
¿sí? Hay momentos en la oración en que, porque yo les digo, estamos hablando de que es un diálogo entre tú y Dios. Hay momentos en los que si tú se lo dejas, Dios te muestra, ¿sí? Dios se manifiesta. Y no me refiero a que se les aparezca Jesús o la Virgen o el Padre. No. Pudiera ser algunas personas, pero no es común, ni es lo que buscamos. Yo me refiero a que Dios se manifiesta en luces de conocimiento propio o de conocimiento de Él. ¿Sí? Hay momentos en la oración que lo experimentamos afectivamente. Es decir, entran en juego nuestros afectos y nuestros sentimientos y te dan ganas de llorar porque tocaste a lo mejor un momento difícil de tu vida en la oración, a lo mejor porque de repente un texto de la palabra se te hace vida y toca tu corazón. ¿Sí? Hay momentos en los que el Señor puede sanar tu corazón. ¿Sí? Vuelvo a insistirles, es un diálogo y es una relación. Y en esa relación se va alimentando y se va fortaleciendo y nos va integrando como personas. Y me refiero a personas, alma, cuerpo, espíritu. Nos va integrando. Y si vamos creciendo en la oración, nos va transformando. ¿Sí? Y nos va compartiendo sus sentimientos, sus afectos, así como nosotros le compartimos los nuestros. Entonces, es el ir aprendiendo a ir alimentando nuestra oración, a ir dándole primero tiempo. Y en esto también yo quiero insistir mucho que no es cuestión solo de sentimiento. Hay una etapa, porque hay etapas en la oración. Hay una etapa en la oración que a veces es muy árida. ¿Sí? Y ahí es cuestión de voluntad, es cuestión de que va más allá del afecto y del sentimiento. Ahora, nosotros tenemos que poner los medios para que nuestra oración vaya madurando y vaya creciendo. Si nosotros nos vivimos dispersos todo el día, ¿de qué vamos a alimentar la oración? ¿De qué vamos a hablarle a Dios? ¿O cómo vamos a llegar a la oración? A ese encuentro con Dios. Entonces, hay que poner los medios. ¿Y cómo sería poner los medios? Fíjense que en la medida en que vamos sensibilizándonos más para detectar la presencia de Dios en nuestras vidas, es como todo lo que vamos viviendo en el diario vivir, en el día a día, se va permeando bajo la mirada de Dios. Entonces, los acontecimientos los releemos con una mirada más de Dios. ¿Sí? Si alguna de ustedes o alguno de ustedes ha leído la cuenta de conciencia o por lo menos textos de Conchita, hay un momento en los inicios de la vida espiritual de Conchita en donde Jesús le dice, yo quiero que veas por mis ojos, que oigas por mis oídos, ¿sí? Que lo que digas sea lo que yo dijera. Quiero que me prestes tus ojos, tu boca, tus oídos, tus sentidos. Y como Jesucito le dice, Concha, pues ¿cómo es eso? Y él le dice, en la medida que me dejas ser más yo que tú, en esa es la medida en que tú te vas a ir transformando en mí. ¿Sí? Ve por mis ojos, Concha, le dice, porque se ven las cosas muy distintas viendo por mis ojos. ¿Y cómo vamos a ver por los ojos de Jesús? Pues en la medida en que lo vamos conociendo y que le vamos dando chance el que vaya tomando el control de nuestra vida. ¿Y cómo se da? Por la oración. No hay de otra, ¿eh? O sea, no hay otro camino, porque me podrían decir, no, pero es que, bueno, yo, la verdad, hermana, yo he conocido a Jesús a través de los estatutos del apostolado, a través de los libros que he leído, a través de las lecturas de la palabra, que leo todos los días en la Eucaristía.
Pero si no va permeado de la oración, yo te diría, pues a lo mejor el conocimiento está y muy amplio, ¿verdad? Pero aquí, para ir transformando nuestra vida y nuestros sentidos y nuestra mentalidad, tiene que bajar al corazón. Y solamente es dándole espacios a Dios. ¿Sí? Encuentros entre tú y Él. Ahora, ¿puede ser una oración comunitaria? Sí. No digo que no. Sí podemos reunirnos para hacer oración. Sí. La Lección Divina, por ejemplo, es un alimento bien padre en donde se rumia la palabra, se mastica, se saborea, y en comunidades muy padres nos alimentamos unos a otros con la palabra, pero no lo es todo, ¿sí? Esto no es lo mismo, ¿sí? Se alimenta la oración a través de la lección, pero no vamos, o sea, no se, ¿cómo les podré decir? No quita la oración personal, ¿sí? Podemos reunirnos, ahorita que se usa tanto el Zoom, podemos reunirnos para orar juntos el rosario y contemplarlo y saborearlo. Ok, pero eso no quita los espacios de intimidad con Dios, ¿sí? Entonces, a mí con que me encantaría y le daría gracias a Dios de verdad que esto les quedara claro. Dejarles en su corazón la semillita de decir, necesito un tiempito darle a Dios. A veces son 10 minutitos, a veces son 15, a veces son 20. Y si le vas dando más tiempo, pues mejor. ¿Sí? Y querer es poder. Digo, yo sé que hay apóstoles de la cruz super mega recontra ocupados, pero si entre todas sus ocupaciones le dan un espacio a su oración, a su encuentro personal con Dios, a ponerse al corriente con su Señor, les aseguro que la vida la ven de manera distinta. Si le permiten a Jesús que vea por sus ojos, sería ver las cosas de otra manera. ¿Sí? ¿Cómo podemos? Porque todos los seres, todos los cristianos estamos llamados a ser contemplativos. Unos lo tenemos por vocación, ¿sí? Como en nuestro caso, como religiosas de la cruz, estamos llamadas a una vocación específica de vivir la vida contemplativa. Pero los cristianos, todos, estamos llamados a ser contemplativos. Y la única manera de poder ser contemplativos es crecer en la oración. No hay de otra. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer? Yo sí, madre. Sí, claro. Marta, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Una pregunta. Por Sí. ejemplo, yo tomo mi tiempo, ¿verdad? Yo estoy en contemplación de la 1 a las 2 de la mañana regularmente, Uh-huh. pero me enfoco en las oraciones, ¿verdad? Entonces, o debo también incluir el Evangelio. Con oraciones te refieres a oraciones que tú rezas. Sí, ajá. Como Sí. por ejemplo, estoy consagrada al Sagrado Corazón. ¿Debo incluir el Evangelio o nada más las oraciones que se me indican? Mira, la oración es, te vuelvo a decir, es un diálogo, ¿sí? Entonces si tú tienes unas oraciones vocales que le dices al Señor, Ujú. está bien, pero no lo es todo, ¿sí? Hay que hacer silencio, hay que hacer espacio para que Él te hable, ¿sí? Hay que hacer silencio o hay que hablarle desde el corazón, desde cómo estás, cómo te sientes, qué te ha pasado. O sea, una contemplación en sí.
Hay un momento de contemplación, sí, de hacer silencio y ponerte en su presencia, ¿sí? Cuando ya vas avanzando en la oración, es como el conectarte con él y dejarte ir, Ok. ¿sí? Dejarte ir, Escuchar. escucharlo, el estar, ¿sí? El dejarte ir hacia él. O sea, no nada más enfocarme en las oraciones, No nada más. mi amor. Es más allá todavía. Para poder crecer en la oración, hay que entrar en relación. Y a veces, no digo que sea tu caso, pero a veces las oraciones son una defensa, son un obstáculo, a Sí. veces, para no tocar tu corazón, Ok. ¿sí? Ok. Ahora, la palabra. La palabra es esencial para ir conociendo más a Dios. Es por donde Dios nos habla más claramente. Ok. Ahí sí yo te diría, no descuides la lectura de la palabra. Y la iglesia, como buena madre, nos proporciona la lectura diaria de la palabra, o las lecturas de la Eucaristía, de la celebración eucarística, Ah, con esas que leyeras. Hay veces que nos hablan chino y dices tú, pero ¿qué me quiere decir con eso? Porque no entendí ni nada. pues, Déjalo que entre, porque tu espíritu sí lo entiende, ¿sí? Tu alma lo comprende. sí, yo tomé talleres de oración y vida. Ujú. Ahí en ese taller conocí realmente, ¿no? Eh, analizando todos los capítulos y Sí. eh, me daba cuenta lo que me quería decir por cada Ujú. versículo. Mm. Entonces, sí, un diálogo directo Es un con diálogo con él. Ahora, ella. la palabra es novedad siempre. Ya viene Ujú, otra vez el tiempo de Adviento, ¿sí? Otra vez viene el tiempo de Adviento, pero es un tiempo nuevo. El Señor va a regalarnos luces en este Adviento. No es el ok, Adviento del año pasado, no son las luces del año pasado, no, son las de este año. claro. Porque el Señor nos va haciendo viva su palabra en la medida en que la vamos leyendo. Aunque hayas leído 20,000 veces el mismo texto, cuando dejas que Dios te hable a través del texto es novedoso. Ok, ¿Sí? gracias, madre. Entonces, bien importante, Marta, el que des espacio al diálogo y a la oración, es decir, a la contemplación. Y es muy, muy padre que hagas tu oración de 1 a 2 de la mañana. Sí, El silencio se presta para sí, poder estar más con él. busco mi espacio, exactamente, el tiempo en donde no hay ruido o nada, ¿no? Ujú, exacto. Es conmigo. Sí. Gracias por compartirnos, Marta. Gracias, madre, a usted. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? Sí, Astrid. A mí me gustaría, hermana, si podría dar algunos tips, por decirlo así, de cómo no desviar nuestra atención cuando estamos en la oración. Siento Ujú, que eso es algo que nos pasa a muchos sin siquiera darnos cuenta porque estás precisamente pidiendo por, no sé, algo en el trabajo. Y ya cuando ujú. te das cuenta, abandonaste la conversación con Dios para estar pensando en lo que estabas pidiendo. Entonces, ¿de qué manera podemos enfocarnos que cuando nos veamos que no, ya me estoy yendo a pensar más bien en lo que pasó o en aquella persona, volver a ver, Ujú. tengo a Dios enfrente y no puedo yo estar pensando en otra cosa si estoy platicando con Él? Sí, muy buena pregunta, Astrid. Son de las dificultades más comunes en la oración y en o sea, en todas las etapas de la oración y puede pasar 30 años, que tengo 30 años en la congregación. Y es una dificultad con la que vivimos siempre, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace? A ver, hay un modo de ir entrando a la oración en ese momento que le dedicas a Dios, ¿sí? Hay muchos modos de entrar, pero
¿Cómo inicia uno ese espacio que le vamos a dar a Dios? Vamos a suponer que tienes 20 minutos que tienes de espacio para estar con Él en intimidad con Él. Pues lo primero es darle gracias por el espacio que te concedes y le concedes a Dios para estar en su presencia. Luego, si traes algún pendiente, ¿sí? Déjaselo a Él y dile, traigo esta preocupación, Señor, y te la dejo a ti. Tú la conoces, tú sabes lo que es, ¿sí? Y luego entras en materia, es decir, en ese diálogo amoroso de si es con la lectura de la palabra del día, la lees y la oras, la dialogas con Él. Y el diálogo es simple. Al principio y te digo al principio de la oración es porque pues es así como llegar con quien, a ver, Santa Teresa tiene un término de lo que es la oración que me encanta, que dice, es hablar a solas con quien que me ama. Así de simple. Hablar a solas con quien sé que me ama. Y es como cuando llegas con tu mamá o alguien que quieras mucho, igual y a lo mejor no hay una buena relación con mamá, pero bueno, con quien quieras mucho, ¿sí? Y llegas y le entras. Ay, ¿cómo te agradezco que me des esta chance de estar aquí contigo? Fíjate que traigo este pendiente, espérame, deja que te cuente, fíjate, esto y aquello y lo demás allá, y fue que vino, y ahora sí, pero ahí va, a ver, vamos a platicar de nosotros. Y yo estoy así, y ¿sabes qué? Pues si hay alguna cosa muy puntual que quieras hablar con él, traigo una bronca en mi proceso, en mí misma, fíjate que estoy descubriendo esto, me ayudó mucho este libro. Es decir, entras en diálogo con él y entonces viene la distracción. Es lo que esta parte que me decías, ¿no? Te brinca la preocupación. Suavemente, en la oración es hablar con las distracciones suavemente. No violentarte, no exasperarte, no asustarte. Fíjense, cuando uno está en oración, a veces llegan los pensamientos más bizarros que se puedan imaginar. Por eso Teresa decía la loca de la casa, ¿sí? Porque la imaginación anda suelta. Y más cuando llegas a un momento de oración, de serenidad, de quietud, en la que estás en la presencia de Dios en silencio, empieza a papalotear la imaginación. No asustarse, no violentarse, suavemente hacer a un lado el pensamiento y seguir en lo que estabas. Es todo un arte, pero se puede. ¿Sí? A veces vienen pensamientos grotescos, pensamientos burdos, ¿sí? Y tú dices, ah, caray, ¿y ahora por qué me vino eso? No, hombre, ni te detengas, es la loca, ¿sí? Salen, cuando tú serenas tus potencias, empiezan el inconsciente a sacar cosas. Ahora, fíjate, si en ese momento sale algo de tu inconsciente que te contacta con algo que sea importante, el Espíritu Santo te lo va a hacer entender. Y entonces eso lo vas a hacer oración. ¿Sí? No es lo mismo, fíjate, que estés en oración y de repente te venga, no sé, una situación cómica que viviste. ¿Sí? A que te venga un recuerdo pasado que te está respondiendo a algo que estás viviendo hoy. Pasa. ¿Sí? Entonces es estar atenta para hacerlo suavemente y no enredarte con el pensamiento. No te enredes. Y es también cuando uno le da gracias al Señor en la oración, también se le pide la luz del Espíritu Santo para que si hay algo, abra tu corazón y lo disponga para que si algo te quiere regalar Él. Entonces, no hay que dialogar con los pensamientos locos y menos asustarte. No se tiene por qué asustar uno de los pensamientos. Es el material, fíjense, los sueños es material que traemos metido ahí en el inconsciente y que hace mezcolanzas de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, lo mismo en la oración, surgen. Nada más es no dejarte llevar por la distracción.
No sé si respondí a tu pregunta, Astrid. Sí, gracias. Es muy bueno tener como que estos pequeños pasos y sé que es con práctica, Sí. pero ya al menos teniéndolo en mente es más fácil que identifiquemos en el momento en el que nos estamos desviando. Ujú, sí. También pasa que el Señor en la oración cura heridas, ¿sí? Y no tener miedo a que surja recuerdos dolorosos o luces de propio conocimiento que de repente tú dices, ay, ¿y por qué me está viniendo este pensamiento? Pues es eso. La oración es ese diálogo, es vivencial y es como va transformando la vida. La oración se alimenta de nuestra propia historia, de nuestras propias heridas, de nuestros propios pecados, ¿sí? Y al mismo tiempo, en el diario vivir también, cuando vamos sensibilizando nuestras potencias desde la oración, el Señor nos va educando y nos va enseñando en el día a día, ¿sí? ¿Alguien más quiere preguntar algo? sé qué horas son. Okay. Ahora, Jesús le dice a Concha cómo quiere que los apóstoles de la cruz lleguen a la oración. ¿Sí? Jesús le dice, Concha, quiero que llegues y quiero que lleguen pobres, desnudos, vacíos y sedientos. Esas son 4 aspectos, 4 características que Jesús le dice a Concha que lleguemos, los apóstoles de la cruz, a la oración. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir con pobre, desnuda, vacía, sedienta? Pobre, es decir, sin nada, o sea, esperándolo todo de él. ¿Sí? El pobre no tiene nada, entonces lo espera todo. Un corazón pobre es un corazón humilde, un corazón sencillo, sabiendo que está necesitado de él. Ese es un pobre. El pobre sabe que necesita porque no tiene. Entonces, el poder hacer conciencia de que cuando llegamos a la oración, poder llegar pobres. ¿Y qué quiere decir? ¿Se acuerdan del evangelio del publicano y el pecador? El publicano le decía, cuando dice Jesús que había un publicano que llega ante Dios y le dice, te doy gracias, porque yo no soy como ese que está ahí, ese publicano. Yo sí ayuno, yo sí, si lo ponemos actualmente, yo voy a misa todos los días, Señor, yo hago mis oraciones propias de ser apóstol de la cruz, yo tengo mi servicio, mi apostolado, yo, ¿sí? Le estamos presentando nuestras credenciales a Dios. Pues es lo contrario de ser pobre. El público decía, pues, Señor, aquí estoy, un pobre pecador. Ese soy. Ese es el pobre. ¿Sí? Jesús nos lo enseña claramente en ese evangelio. ¿Cómo llegamos ante la presencia del Señor así? Y luego, desnudo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir desnudo? Sin tapujos, sin defensas, sin caretas. Ante Dios se llega sin caretas. ¿Sí? Voy a decir una cosa que se va a oír feo, pero así es. A ver, estoy que me lleva la fregada porque me ha ido fatal en el trabajo y además ando furiosa porque mi jefe me regañó injustamente y no sé qué. Si tú llegas y le dices a Jesús, ay, qué gusto, voy a meditar la palabra, y no le hablas de esto,
pues llegas con una careta. ¿Sí? Si tú traes algo que viviste en el día, es con lo que llegas a hablar a Dios. Es con lo que empiezas tu oración. ¿Sabes qué, Jesús? Estoy que me lleva la fregada porque me hicieron una jugarreta en el trabajo, porque me enojé con mi marido, porque me hicieron enojar los niños, porque estoy así. Eso es llegar desnuda. A calzón quitado, como decimos acá en el norte. A calzón quitado llego con Dios. Pues así llego. Así estoy. No me voy a echar agua bendita, no voy a intelectualizarlo, no voy a espiritualizarlo. No. Así como estoy, así llego ante Dios. Eso es llegar desnuda. Luego, vacía. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con, fíjense, con conceptos preconcebidos de Dios. Vacía de conceptos, de planes, de proyectos, de mí misma, de mis yoyos, vamos a decirlo así. Es llegar vacía. ¿Para qué? Para que Él llene mi corazón. Esto no quita que al inicio, porque les digo, somos pobres, estamos pobres, desnudas, le lleguemos a presentar nuestras preocupaciones para podernos ir vaciando en Él. Y de términos preconcebidos de Dios. Hay que ir purificando el concepto que tenemos de Dios. Y hay que ir saneando la imagen que tenemos de Dios para irnos relacionando cada vez más con el Padre de Jesús, con el mismo Jesús. Porque a veces tenemos ideas preconcebidas bien distorsionadas y en lugar de hacernos bien, nos hacen un mal. ¿Sí? Y eso también Concha lo tuvo que vivir. Jesús fue enseñándole a Concha a irlo conociendo a él auténticamente. ¿Por qué? Porque Concha tenía ideas preconcebidas de Dios. Entonces, lo mismo quiere Él para nosotros, irnos vaciando de esos conceptos de Dios que no nos ayudan y que nos obstaculizan la relación con Él. El Dios que nos da a conocer Jesús es un Dios que nos ama incondicionalmente, ¿sí? Que nos acepta tal y como somos y que nos quiere felices y plenos, no cargados de nuestros... Hermana, Sí, ¿puede dar perdone que la interrumpa, no, puede sí, dar un ejemplo de esos términos preconcebidos de Dios? Un ejemplo de eso. sí. A ver, a veces traemos en nuestro imaginario o en nuestros términos de Dios a un Dios que nos quiere buenos, ¿sí? Que seamos buenos. Y si nos portamos bien, entonces le agradamos. Y si nos portamos mal, le desagradamos. Y esto lo podemos traer muy arraigado porque nuestros papás así se relacionaban muchas veces con nosotros. Y nos hacían sentir, a lo mejor, y sin querer, porque eso se da sin querer. Cuando te portas bien, te quiero mucho, y cuando te portas mal, no te quiero. Y te lo puede hacer sentir papá y mamá de mil maneras. Y proyectamos ese concepto a Dios. Y muchas veces pasa que cuando pecamos, en lugar de ir a acercarnos a Dios y decirle, mira, la regué, aquí estoy. Le huimos y lo evadimos para que no nos vea feas. ¿Sí? Ese es uno de los conceptos. O un Dios castigador. ¿Sí? Me va mal y yo digo, ay, pues, ¿por qué será? O sea, ¿qué hice mal para que me despidieran? Dios algo trae conmigo, mira, me está castigando porque yo algo hice. Te llega una enfermedad, te llega la muerte de un ser querido, ¿sí?
Es muy común cuando nos pasa algo que te digan, ¿quién sabe qué quiere Dios, eh? ¿Quién sabe qué quiere Dios de ti para que te mande eso? O sea, ¿de qué se trata? De que Dios está pensando, ay, pues yo, ¿a quién le mandaré un cancerillo por allá? Alguien lo va a mandar cáncer. A ver, ahí va el cáncer. O si no, este canijo, le hace falta un buen cáncer para que se le quite lo malvado. ¿Sí? No tan grotescamente lo decimos, pero bien que lo pensamos a veces. Un accidente que nos pasara. ¿Quién sabe qué quiere Dios porque me accidenté? Es un concepto de un Dios justiciero. ¿Sí? O si no, un Dios que nos trata como marionetas. ¿Sí? Un Dios que nos mueve a su antojo. Y por eso nos manda una cosa, ¿cómo les diré? Esta parte que a veces decimos, Dios te lo mandó, ¿sí? Dios te lo mandó y hay que resignarse. La muerte de papá, de mamá, del marido, de lo que sea, mira, acéptalo. Dios te lo mandó. Pues no es cierto. Esos son los malos conceptos que tenemos de Dios. Y así hay un montón de conceptos preconcebidos. Entonces, hay que pedirle al Señor que nos vaya purificando estos conceptos para relacionarnos con el Dios de Jesús, no del Dios del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje que le preguntan los discípulos, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que estuviera inválido, leproso? No me acuerdo. Pues no, les dice él, nadie pecó. Jesús les dice, es para que se manifieste la gloria de Dios y lo sana. Pero ese concepto lo tenemos mucho, ¿eh? Así el Señor nos va sanando esos conceptos. ¿Cómo? En la medida que lo vamos conociendo más. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la espiritualidad de la cruz. De ir conociendo que es un Dios misericordioso, un Dios que nos acepta como somos. Y no es cómplice de nuestros pecados, ¿eh? Tampoco va por ahí. Él quiere que seamos mejores y que no nos lastimemos tanto. El pecado, lo que le duele a Dios de nuestros pecados no es que lo ofendamos, es que nos lastimamos, es que lo alejamos. ¿Sí? Entonces, no es un Dios castigador. Nosotros nos damos de frentas por tarugos y eso le duele a Dios. No sé si por ahí vamos bien. Esto es lo de vacío y sediento. En la medida, fíjense, en la medida en que vamos conociendo más a Dios, vamos experimentando sus signos, sus frutos, ¿sí? Sus luces, más ganas dan de conocerlo, más ganas da de estar con él. Y las ganas no hablo de contentillo, no, va con todas las potencias, con toda la voluntad. ¿Sí? El conocer a Dios es lo más apasionante que pudiéramos vivir, fíjense, porque para eso fuimos creados y esto se nos va embotando, este concepto, con tantas porquerías y no porquerías, con tantas cosas buenas que a veces nos obstaculizan la sed de Dios. ¿Sí? Hay una frase que no sé si está en el Antiguo o en el Nuevo, ni me pregunte porque se me fue, pero dice, allá andan saciándose en pozos enlodados, allá en aguas rancias. Es en el Antiguo Testamento, ya me acordé. Pero él dice, en lugar de llegar al agua pura que soy yo, no, ahí andan empanzurrándose. Esa es versión mía de la palabra, ¿verdad? Ahí andan empanzurrándose de aguas negras, aguas prietas, en lugar de venir a mí que soy agua pura, que no calma la sed, pero te sacia. La sed nunca se quita de Dios, ¿verdad? Es lo que él dice. Yo tengo aguas
que nunca te van a saciar. Entonces, el estar sediento es el reconocer la necesidad que tenemos de él. El gran problema que tenemos actualmente los seres humanos y los cristianos es que nos empanzurramos de lo que no es Dios a través de nuestros sentidos. ¿Sí? Hay todo un camino para ir educando nuestros sentidos. ¿Sí? Hay una trampa que a veces tenemos que decimos y hemos escuchado, estoy segura que han escuchado. Por ejemplo, Concha. Concha tenía una inclinación especial al sacrificio. Es una trampa, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque decimos, bien por Concha, pues es una inclinación. Ella lo traía desde el seno materno, pues bien por ella. Y yo no. Pues pobre de mí, ¿verdad? Pero pues ni cómo ayudarme porque pues no tengo esa inclinación. Concha tenía una inclinación a la oración, natural a la oración. Pues sí, con razón llegó a lo que llegó, ¿no? Pues tenía una inclinación natural a la oración. Es una trampa. Nadie nace con esas inclinaciones, les aviso, les anuncio, nadie. ¿Sí? Nos vamos educando. Decía un padre, dicen que Santa Teresa de Calcuta tenía una inclinación especial hacia los pobres. No, por los más pobres. No, fíjense que no. El estar en contacto con esas personas, lo natural es que sintamos repugnancia y rechazo. Lo natural. Lo natural no es que nos atraigan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo largo de nuestra historia, por lo que ustedes quieran, nuestra historia nos va configurando hacia algo, hacia algunos atractivos, ¿sí? El medio en el que nos desenvolvemos. ¿Sí? No nos determina, eso es lo maravilloso de nuestro ser, humanos y espirituales. No nos determina, pero sí nos condiciona. Pero podemos cambiar los condicionamientos. Entonces, Teresa no es que tuviera una inclinación, Teresa de Calcuta, por los pobres, ¿no? Desde niña se fue sensibilizando para ver a Jesús en los pobres. Y de esa manera, al irse educando, es que va descubriendo los signos de la presencia de Dios en ellos. Concha, la educación que tuvo Concha fue lo que la ayudó a ser sensible a Dios. En su casa, su mamá y su papá eran muy religiosos en el buen sentido. ¿Sí? Ahora me pueden decir, híjole, pues ya nos pasó a perjudicar, hermana, porque pues en mi casa éramos bien paganos. En mi caso, yo, Claudia, en mi casa éramos paganísimos. ¿Sí? Mundanísimos. Pero llegó un momento en que se me hizo el encontradizo el Señor y me cambió la vida a un 180 grados, me agarró de las greñas y me trajo al convento. Así literal como te los digo. ¿Sí? Así es. Ahora, que yo puse mi granito de arena, sí. Mi mamá casi me pone una pistola y me lleva a la iglesia. Pero no me llevó sedada ni me llevó amarrada. Sí, ¿no? Pues yo dije, con tal de que no me esté dando la lata y voy, pues, pero fui. Y ahí es como se me hizo el encontradizo el Señor. Y en el encuentro con Él me cambió la vida. Y de ser una pagana, me volví con una sensibilidad muy especial a la oración. Por eso quise vida contemplativa. Entonces, no nos determina nuestra historia. Condiciona. Pero ese condicionamiento se puede cambiar. Eso es lo maravilloso que les digo. Entonces, fíjense, para poder sentir la necesidad de Dios, es necesario disponer el corazón, porque la necesidad de Dios es parte de nuestra esencia como seres humanos.
Ahí está la semillita que dejó en nuestra alma el Señor, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces ahí está, pero no la dejamos que fructifique, les vuelvo a decir, porque nos alimentamos o nos dejamos llevar por cosas que no son Él, aunque sean buenas. ¿Sí? Los medios de comunicación ahorita nos pasan a perjudicar en lugar de ayudarnos. Perdón. Y miren que pueden ser cosas muy buenas. Yo no digo que sean malas y que sean del diablo, para nada. Por eso estamos encontrándonos aquí con ustedes, a través de un medio de comunicación. Pero es que a veces dejamos que entre a nuestra mente un montón de información y para vaciarla después, se las platico, lo difícil que es. Entonces, hay que tener cierta disciplina en nuestro diario vivir para poder disponer el corazón a la oración. Digo, si a mí me encanta ver películas de terror y después de ver una película de terror quiero llegar a hacer oración, pues permítame que te diga que va a estar bien difícil. ¿Por qué? Porque traigo un montón de estímulo, vengo bien estimulada, mi mente se convierte en un obstáculo porque vengo bien estimulada con tanta imagen que vi. ¿Sí me explico? Entonces, pues hay que darle una ayudita a nuestra imaginación. ¿De qué la alimento? Sí, a mi mente, a mi imaginación. Y si ustedes tienen una imaginación de Walt Disney como la tengo yo, con más ganas hay que educarla. ¿Sí? El poderla hacer sensible a lo de Dios. Concha era así por eso. ¿Por qué? Porque su medio de vida era muy simple. Y miren que vivía también entre la alta sociedad de San Luis y México. Iba a bailes, iba a fiestas y decía ella, a veces me encantaban los colguijes y arreglarme para mi marido. También vivía esta parte, pero también vivía esta otra. Es decir, una cosa no quita la otra, pero no es darle más peso, o sea, hay que darle más peso a lo de Dios. Si es que queremos vivir la oración. Ahora, de que hay sed en nuestros corazones, eso sí se los digo. Todos somos seres sedientos. ¿Sí? Si a mí me acostumbraron, en lugar de la leche materna, a tomar coca, pues yo voy a creer que mi sed es de coca. ¿Sí? Y no. Mi sed es de lo que la alimento. No sé si me explico con eso, pero todos somos seres sedientos de Dios. Todos tendemos a lo infinito. Pero si en lugar de darle lo infinito, le damos lo finito y lo rastrero, de eso lo alimentamos. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, inquietud, cuestionamiento, reclamo, algo. ¿Se vale? Una hora y media hablando sobre esto es mucha información. Yo soy consciente de eso. Y a lo mejor las dejé ya medias bloqueadas o medios bloqueados de tanta información que les estoy dando. Entonces, es importante el que si apuntaron, pues lo repasen, pero también poder practicar la oración. ¿Sí? Tenemos un ratito, que si quieren vamos a hacer una oración, pero sí me gustaría verles las caras, porque eso de Galaxy, Lili, Leticia, Quique, Nora, Gloria, pues está mucho gusto, ¿verdad? Pero si no les veo las caras, me siento bien rara de veras estar hablando con Galaxy A-O-3S o con iPad, pues se siente re raro. Hola, Luis Carlos. Está trabajando usted, ¿verdad? Sí. Así es, madre. Sí, Gracias, bueno. gracias. Gracias por su plática, está re buena.
Qué bueno que les ayude. Ahora, ¿qué les quiero invitar? A practicar. Es un taller, esto que me pidieron, taller sobre oración. ¿Sí? Pues vamos a practicar. Vamos a tener un momentito de oración. Me dijeron que era 1:30, pues tenemos un ratito. ¿Sí? Entonces les voy a pedir que se sienten, pues los que puedan, porque si Luis Carlos estaba trabajando va a estar bien difícil, ¿verdad? Pero bueno, que se sienten de manera cómoda, ¿sí? Y sus pies no en el piso, las dos plantas de los pies en el piso y sus manos de forma que si quieren cruzadas, que estén así abiertas en su regazo y lo más rectas posible sin llegar a la incomodidad, pero sí que estén cómodas, cómodos, que puedan cerrar sus ojos y empezar a respirar profundamente. El cuerpo se va serenando a través de la respiración, fíjense. Entonces, vamos a hacer respiraciones profundas y sacamos el aire suavemente. Otra respiración profunda. Nuestros ojos cerrados. Y sacamos el aire suavemente. Con 3 o 4 respiraciones profundas, podemos ir serenando nuestro cuerpo y nuestra mente. Y vamos a disponer el corazón, ¿sí? Con un movimiento interior para ponerlo en sintonía con Dios, con el Señor. Y está la promesa de Él. Cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces el Señor está aquí con nosotros. Y los voy a invitar a hacer una oración de imaginación. Que se imaginen que están en un espacio que a ustedes les resulte agradable. ¿Sí? Ya sea un paisaje, el mar, el bosque, su casa misma, su cuarto, un lugar en donde se sientan agradable. Sigan respirando profundamente. Y saquen el aire suavemente. Y desde este lugar agradable, el poder visualizar con nuestra imaginación a Jesús, ya sea que se acerque y se siente a nuestro lado, o su mirada llena de amor, de alegría, porque le permitimos estar en su presencia, encontrarse con nosotros. Los invito a que lo visualicen, como ustedes quieran, y que lo vean a los ojos. Vean su mirada llena de amor, llena de ternura, que te mira y te dice,
Qué bueno que estás aquí conmigo. Qué bueno que me invites a estar contigo. Y solo míralo. No es necesario que le digas nada. Solo míralo y déjalo que él te mire. Si surgen pensamientos, déjalos ir suavemente. Si le quieres decir algo, díselo en tu corazón. Y ve cómo él te escucha atentamente y se interesa por lo que le dices. Y si no le dices nada, está bien también. Déjate mirar por él y míralo tú. Si sientes la necesidad de abrazarlo, abrázalo. Él está ahí contigo. Si te quieres dejar abrazar por él, déjate abrazar. Y haz conciencia de que no estás sola, que no estás solo. Él está contigo. Cualquier sentimiento, cualquier emoción, está bien.
poco a poco y suavemente, vete despidiendo de Jesús, de este ratito de intimidad y de diálogo con Él. Y te invito a que le digas que quieres seguir teniendo momentos así con Él. Y ve cómo Jesús te sonríe y te dice que le encantaría que le concedieras espacios para estar así, un ratito con Él. Nos despedimos, le agradecemos, hacemos una respiración profunda y abrimos nuestros ojos. ¿Cómo les fue? Hermoso. Hermoso, lindo. ¿Alguien se le dificultó? Mm. ¿Alguien se distrajo? Gracias a Dios. Hermoso, hermoso. ¿Sí lograron ese contacto con Dios? Sí, madre. Cuando usted dijo que déjense abrazar, lo sentí profundamente. Me sentía como una niña cuando corre a su padre y tan feliz de encontrarlo. Qué padre, María. Va por ahí. Por ahí va la oración, fíjese. Sí, es Todo el lo que de... trae vacío dentro de mí, lo sentí. Que él decía, entrégamelo a mí. Ujú. Qué padre. Muchas gracias, madre. Es una gran bendición. Sí, y es una probadita nada más, ¿verdad? Y es un modo de orar. Lo fabuloso y lo fascinante de la oración es que nos da una gama inmensa de posibilidades la oración, de encontrarnos de distintas formas con Él. ¿Sí? Porque es una relación. ¿Sí? Siempre hay algo nuevo que hablar con Él, que sentir con Él, que estar con Él de manera distinta cada vez. ¿Sí? A veces podemos ser estas niñas que se sienten abrazadas por Él. ¿Sí? A veces, fíjense, Él se deja abrazar y consolar por nosotros. Es una experiencia Amén. hermosísima. Ujú. Cuando Él dice, ¿me dejas acurrucarme contigo? Tengo necesidad de que me hagas cuchi cuchi. Y uno le hace cuchi cuchi al Señor. Así era su relación con Concha. Y todos podemos vivirlo. Y no es necesario que vuelvo a insistir, que Él se nos aparezca y que nos hable. Eso, si el Señor se los regala, bendito sea Dios. Hay palabras, eso sí, hay palabras de propio conocimiento que llegan como un flashazo. En la medida en que vamos creciendo en la oración, sí se da. Sí. Hay momentos en que el Señor te regala gracias de infusión, infusas de su presencia y de quién es Él. Sí, también. Pero muchas veces no.
Y muchas veces uno llega a la oración y está como le decía Concha, hoy estuve en situación de costal de papas en la oración, le dice a Jesús, porque no sentí nada y ni ganas tenía de estar, pero aquí estoy, mi Jesús. Ay, cuando uno empieza a leer la cuenta de conciencia de Concha, dices tú, ay, pues es que Concha era bien humanota, igualito que yo. Se distraía y se enojaba con él y le sacaba la vuelta, como somos nosotras, así como somos. Es decir, por eso les digo que es una relación con él. ¿Alguien más quiere compartir alguna duda que les haya quedado? ¿Puede dar un ejemplo de oración en adoración eucarística? Sí. El estar ante Jesús Eucaristía focaliza nuestra oración hacia Él en la Eucaristía. ¿Sí? Y nos hace conscientes de su presencia real. En general, cuando uno llega ante Jesús de Eucaristía, es para adorarlo, para ser consciente de su divinidad y al mismo tiempo de su humildad. ¿Sí? Entonces, el poder adorarlo, el poder estar con Él en la Eucaristía, es importante que hagamos conciencia de esta parte, ¿verdad? Y es lo mismo, o sea, es el llegar ante Él y ponernos con las 4 condiciones que yo les decía, ¿verdad? Y llegar pobres, desnudos, sedientos y vacíos. Así se llega a Jesús Eucaristía. ¿Sí? Hay mucha gente que le gusta leer, por ejemplo, los 15 minutos de Jesús sacramentado. ¿Sí? Hay gente que le encantan las horas santas que hizo Concha para nosotros, ante el altar. ¿Sí? Este es uno de los modos de orar ante Jesús Eucaristía, conscientes de su grandeza, de su presencia real y de su humildad para bajarse a quedarse en un pedacito de pan. ¿Sí? El poder meditar de que todo un Dios se queda ahí y que muchas veces nadie lo pela. No sé si les ha tocado que están ante Jesús de Eucaristía y saludan a la gente y vienen y van y hacen genuflexión. La gente ni se entera de que están ante Dios. Hay un, no sé, es un pastor, es un hombre protestante que decía, si es verdad que Jesús está en la Eucaristía, yo tendría que creer por sus actitudes, y por sus actitudes es que no creo que está Jesús en la Eucaristía. A mí no me vengan con cuentos. Es muy fuerte, pero es real. ¿Por qué? Porque por nuestras actitudes muchas veces a los demás les decimos que no está. ¿Sí? Hay otro modo de orar ante Jesús Eucaristía, y es la oración de intercesión, que puede ser una etapa de tu adoración eucarística. ¿Sí? Es estar en nombre de toda la gente que no está ante Dios. Cuando ustedes tienen más tiempo de estar con Jesús, vamos a suponer que disponen de media hora diaria, si son de los afortunados que disponen de media hora diaria, pueden dedicar un espaciecito a estar ante Jesús intercediendo por el mundo. ¿Sí? Nosotras que estamos llamadas, pero que también ustedes como apóstoles de la cruz están llamados, nos decía Jesús que entre la custodia y el reclinatorio está el mundo entero. ¿Sí? Es decir, estamos en nombre de la iglesia, estamos en nombre de tanta gente del mundo entero que está tan necesitado de Dios. Cuando uno ora ante Jesús en Eucaristía desde ahí, se vive de otra manera.
Y les digo, este modo de orar no es, para ustedes no es siempre, porque disponen de muy poco tiempo. Entonces es estar ante Jesús vivo, presente, vivo palpitante, Jesús, el que está resucitado. Es hacer conciencia de que en la Eucaristía es Cristo resucitado que está ahí, que te oye, que te ve, que te siente, que sabe de tu historia, que sabe quién eres. Haciendo esa conciencia ante Jesús de Eucaristía, les aseguro que no se distraen tan fácilmente. Esa es la adoración eucarística. Y Concha tiene esos diálogos tan simpáticos y amorosos y apasionados con Jesús en las horas santas, en ante el altar, en quién es Jesús, que les pueden ayudar. ¿Sí? ¿Alguien más? Además, algo rapidito, madre, Sí. que me acordó ahorita que comentó sobre la oración de intercesiones. No soy experta, ¿verdad? Pero he escuchado un poco de la divina voluntad, ¿verdad? Entonces, creo que esa es otra manera de orar también, ¿verdad? En caso de que, como dice usted, no tenemos a veces el tiempo, pero al hacerlo en la divina voluntad podemos orar, no sé, especialmente las mamás o las personas ocupadas, ¿verdad? Decir como que, Jesús, eres tú el que voy por mis hijos, vamos por mis hijos, estás tú en mí, eres tú el que vas por mis hijos, eres tú el que estás lavando los platos, eres tú el que estás trapeando y barriendo. Eso es dejar a Él que actúe en nosotros y eso se puede convertir también en oración. No necesariamente el estar en oración es estar hincados y Padre nuestro que estás en el cielo. A veces, como dicen, no hay tiempo, pero sí se puede hacer oración las 24 horas si estamos conscientes o tratamos de estar conscientes de que Jesús está siempre presente con nosotros y mirando con sus ojos. Hay una pequeña oración, les recomiendo mucho leerla, se llama Oración de Unidad y fue un poquito como diciendo que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unisón y cositas así. Sigue la oración un poquito más larga, pero todo eso nos ayuda a estar juntos con Jesús todo el día. Entonces me llama mucho la atención que menciona ciertas cositas que se podrían hacer a través, pues, de la voluntad de Dios. Es todo, madre. Sí, gracias, Lidia. Sí, es lo que acá en la espiritualidad de la cruz le llamamos la atención amorosa, que era lo que yo les explicaba esta parte, ¿verdad? El estar atenta. Concha le decía a Jesús, vente Jesús, vámonos al tranvía, porque tengo que ir a comprar un jarabito para Concha que está mala. ¿Sí? Vente mi Jesucito, vamos a darle de comer a los niños, porque ella le daba pecho a los niños, ¿verdad? Llegó una visita, Jesucito, pues acompáñame porque estaba yo ocupada y ya llegaron. O sea, es el llevar y traer a Dios en nuestro diario vivir, sí. Eso es lo que yo les decía, o sea, poder vivir nuestra vida en contemplación, es decir, el descubrir a Dios en cada instante de nuestra vida. Y esto se va alimentando a través de la oración, de los momentos. Yo les decía y les voy a insistir y no voy a dejar de insistirles, la atención amorosa no quita el espacio específico para él. ¿Sí? La esposa y el esposo, si se vuelcan en los hijos y no se dan espacio para ellos, se deteriora la relación. ¿Sí? O sea, una oración, una relación, llámese de amistad, llámese fraternal, llámese de pareja, si no se alimenta, se deteriora, se desgasta, se acaba. Por más que tú le digas a tu marido que lo amas mucho y no le das un espacio de intimidad con él, no te das un espacio de intimidad con él, de platicar, de encontrarse, ¿sí? Y de tener intimidad,
Eso se acaba y se queda en palabras. ¿Sí? Y después caen en riesgo de andar papaloteando viendo a otros o a otras. ¿Por qué? Porque no alimentaron la relación. Lo mismo pasa con Dios. Para poder ver por los ojos de Jesús el diario vivir que les decía, necesitan ir dándole el espacio y así 10 minutitos, 15 minutitos diarios. Y van a ver que les van a dar ganas de más. Y se requiere voluntad y se requiere espacio, así como cuando queremos hacer ejercicios físicos para adelgazar y para agarrar tonicidad y para agarrar salud y lo que ustedes quieran. Si no nos proponemos ese tiempo de ejercicio, pues nos se queda en buenos deseos. Igual pasa con la oración. Si queremos bien ser mujeres contemplativas, orantes, necesitamos el espacio para poder ser más sensibles, para poder vivirnos en el diario vivir, viendo su presencia en todo momento, en las circunstancias que se nos vengan. Yo les decía hace rato, una enfermedad que llega, no es porque te la mandó él, es porque así es la vida. Nuestros genes, a veces nuestro mal modo de vivir, nuestro mal modo de alimentarnos, origina esto, que nos enfermemos. Sí, la enfermedad es fruto del pecado, sí, es fruto de los excesos, sí. Entonces no me vengas con que te lo mandó Dios. Dios te va a enseñar a vivir con esa enfermedad, eso sí. Te va a dar la gracia de vivirla con Él, eso sí. Y muchas veces la enfermedad es un trampolín para madurar en la fe, eso sí. Y así un accidente, así una pérdida, pero si no está alimentado desde la oración, es decir, desde el encuentro con Dios, es bien difícil, ¿eh? El poder vivir una pérdida, un accidente, una enfermedad, un despido, lo que pasa en el diario vivir, las contrariedades del diario vivir. ¿Sí? No sé si alguien más quiera decir algo. Pues entonces yo creo que, ¿dónde está Karina? Nos vamos despidiendo. Claro que sí, querida hermana. ¿Alguien más que quiera hacerle alguna pregunta o dar algún testimonio de lo que hoy nos ha regalado nuestro Señor a través de nuestra querida hermana Claudia? Antes de poder despedirnos. Agradecerle por ese taller tan hermoso, por todo lo que nos ha enseñado hoy. Es bellísimo, bellísimo. Gracias. Gracias, Marta. Ya con que les quede la semillita de la inquietud de orar más. Yo no digo que no sean mujeres orantes, pero sí de que les entre así como el gusanito de, vamos a practicar más la oración, vamos a darnos más tiempo para la oración, para conocer más a Jesús, para conocer más al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a María y a mí misma. Así es. Gracias, lindo, lindo. Hermoso. Gracias, Marta. Que Dios la bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Pues gracias de todo corazón, mi hermana, porque de verdad que nosotros las mujeres a veces sí tenemos muchas confusiones en el modo en el que a veces uno quisiera estar en oración, y creo que escuché muchas formas distintas en las que uno está en oración a veces sin darse cuenta uno. Y pues ahora sí que pues seguir poniendo en práctica todas estas formas en las que uno puede estar conectado con Jesús. Sí, digo, lo ideal sería que siempre estuviéramos atentas a Dios, ¿verdad? Pero también lo necesario es el darte un tiempito específico para estar con Él, solo con Él. Eso alimenta en el diario vivir todo lo que vives. Y tráetelo para arriba y para abajo, invítalo en el carro, invítalo en el trabajo, invítalo en el súper, invítalo a ir a comer con los amigos. O sea,
Claro que sí. Y a él le encanta Sí. andar ahí de mitotero junto con nosotros, por supuesto que sí. Y muchas veces cuando anda uno a las prisas, ¿verdad? Pues a veces uno no se da cuenta de que él anda con nosotros en todo momento, especialmente porque sabemos que nos va bien. Y aunque a veces en cosas no nos vaya tan bien, pues también estar agradecidas porque por alguna razón nos pasan cosas, ¿verdad? Para que nos demos cuenta que también ahí tenemos que buscarlo. Y que ahí está. Y que más bien sí, que ahí está. Ahí está. Sí, sí. Gracias, hermana. Gracias, Norma. Hermana, pues Sí. también agradecerle pues estas herramientas que usted nos acaba de compartir para tener ese acercamiento a Dios, ¿verdad? El de ser pobres, desnudos, vacíos y sedientos. Es una gran herramienta. Gracias por darnos este taller, hermana. Con mucho gusto. Gracias a usted. Y que no deje de darnos más talleres, madre. Qué linda. Sí, ya tenemos programados otros por ahí. Sí. Gracias a Dios. Sí, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Alguna preguntita? Incluso si alguien desea en este momento también hacer la oración final, compartiendo lo que está sintiendo. Astrid, gracias. Ok, entonces, bueno, ¿ya hago la oración final o alguien más va a querer decir algo? Yo creo que sí, adelante. Ya nadie alzó la manita. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre mío santísimo, por habernos concedido esta noche, por permitirnos llegar a este descanso. Gracias por la intercesión de todos nuestros hermanos aquí presentes, por este apostolado, porque hemos llegado a ti a través de él. Gracias por todo con lo que nos enriqueces día a día en nuestra vida. Te ofrecemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, para que tú seas nuestro principio y el fin. Ayúdanos a comprender que tú eres la prioridad, que no es que te tengamos que dar las migajitas de nuestro tiempo, sino que tú debes ser con lo que nos levantemos y con lo que nos acostemos cada mañana. Tú nos regalas cada día, todos los días, toda nuestra vida. Y aún así nosotros te dejamos solo unos tiempos pequeñitos. Ayúdanos a tener esa fuerza de voluntad para poder tener el hábito de hablar contigo. Y no por ti, sino porque nosotros somos los que realmente te necesitamos. Necesitamos que nos hables, necesitamos que nos guíes, que nos des el discernimiento para guiar todas nuestras decisiones en la familia, en nuestros trabajos, personalmente, profesionalmente. Señor Santísimo, ayúdanos a encontrarnos contigo, a que tú seas nuestros ojos y nuestras palabras, y que todas las personas que nos vean te reconozcan a ti a través de nosotros, porque somos un contigo. Señor Santísimo, gracias por todas las personas que dedican su vida a ti, como la hermana aquí presente, como nuestros sacerdotes, como nuestros santos, que gracias a ellos podemos entender de forma humana cómo llegar a ti. Gracias, Señor, por habernos regalado a tu Hijo Santísimo, quien está siempre con nosotros. Es un regalo tan maravilloso que no tenemos ni la dimensión de lo que significa. Ayuda a que nuestra mente siempre esté llena del Espíritu Santo para poder comprender todo lo que tú nos dejas en tu complejidad, y asimismo a ser tan pequeños y tan humildes que no necesitemos de ese conocimiento porque nuestra fe nos lleve enteramente a ti. Te agradezco por todas las personas que estamos aquí reunidas, porque somos personas que buscamos el bien personal y en nuestra sociedad, porque queremos dejar un legado, porque queremos dejar personas buenas en nuestras familias que sigan tus pasos. Gracias, Señor, porque aún habemos personas que te buscan. Y te pido perdón por todos los que no creen, por todos los que no saben que te necesitan y por todos los que sabiendo que te necesitamos, no te buscamos.
Te pido perdón, Señor, por eso y te agradezco porque tú incondicionalmente estás aquí. En tus santísimas manos pongo nuestra noche, nuestro día, este apostolado, todos nosotros como animadores, como apostolitos, todo donde caminemos, Señor, que seas tú el que obra a través de nosotros. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, Astrid. Hermosa oración. Gracias, querida hermana. Gracias por este mensaje tan hermoso que definitivamente es a través de nuestro Padre usándola como hermoso instrumento. Gracias a todas, a todos por haber acudido. Definitivamente nuestro Señor siempre nos consiente porque hoy ha sido una noche hermosa, un regalo hermoso para cada uno de nosotros y a compartirlo, ¿verdad? A dar testimonio de todo esto. Gracias, querida hermana. Que tengan linda noche. Igualmente, y gracias a ustedes por la Gracias, oportunidad hermana. de compartir con ustedes. Que Dios Dios la los bendiga. bendiga. Gracias. Gracias. hermana. Gracias a Luego. todos. Gracias, Cuídense. igualmente. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que descansen. Bye.